tanto del lado izquierdo como del lado derecho del igual, y ahora explicar justamente por qué básicamente T la mantenemos constante en la economía, pues justamente porque depende del nivel de la capacidad productiva o nivel de producción que tenga la economía. Entonces, básicamente, como esta es una teoría cuantitativa clásica, no me olvido, ¿sí?, que yo en el mercado de bienes, yo tengo que los clásicos hablan del producto potencial. ¿Sí? Oferta agregada. Entonces, ahí está clavado este PBI potencial. Es decir, que la economía, los clásicos, ¿verdad? La corriente clásica, que es la que justamente, digamos, se hace cargo de la teoría cuantitativa, o sea, de la expresión que estamos viendo ahora a continuación, considera, ¿sí?, la corriente clásica, que la economía se mantiene en el largo plazo, ¿sí?, o va a tender a lograr en el largo plazo esto que se llama PBI potencial, ¿sí?, es decir, la máxima capacidad productiva de una economía. Entonces, por esa razón que T, que es el nivel de producción de una economía, claramente si está en su punto potencial, quiere decir que eso quiere decir que no va a avanzar más allá de eso, ¿verdad? Es imposible que la economía avance más allá de lo que ya tiene en el PBI potencial, no puede, digamos. Entonces, por eso es que la mantenemos constante. A partir de eso, la otra variable que sí podemos mantener constante del lado izquierdo del igual es la velocidad de circulación. Nosotros es muy difícil que mantengamos constante M, porque M justamente la trabaja el Banco Central. O sea, el Banco Central es muy improbable, ¿sí?, que no modifique M en cualquier momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la va a modificar haciendo política monetaria en cualquier momento. Entonces es muy difícil que supongamos constante M. Entonces la teoría cuantitativa supone constante B, que es la velocidad de circulación del dinero, que depende de los hábitos de consumo de la población. Los hábitos de consumo de la población. En este sentido, es lógico suponer que si la economía está en un PBI potencial donde no va a producir más allá de eso, es lógico que los hábitos de consumo de la población se van a mantener constantes. ¿Por qué? Porque la producción de la economía está constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por más que los individuos quieran demandar más bienes, bueno, la economía no puede producir más allá cuando ya está en el PBI potencial. Entonces es lógico suponer que los hábitos de consumo de la población se mantendrían constantes, que sería la variable B. ¿Sí? En ese sentido, ya nos queda por entender que todo aumento pronunciado, ¿verdad?, en la cantidad nominal de dinero del Banco Central haciendo política expansiva, política monetaria expansiva o emisión monetaria también se llama, generaría un impacto en el nivel de precio. ¿Sí? Y eso es lo que estábamos hablando hace un momento, al considerar que justamente esto se denomina neutralidad del dinero. Neutralidad del dinero. Tema muy importante para Flaja, porque básicamente a él, digamos, le gusta que de cierta manera ustedes den a reconocer, ¿sí?, que ese dinero emitido impacta sobre justamente los precios y no sobre otra cosa. ¿Sí? Es decir, impacta sí, digamos, sobre variables nominales. Eso es lo que estábamos poniendo hace un momento, son los precios, y no sobre variables reales. Entonces, ¿qué quiere decir que no va a impactar sobre variables reales? Es decir, que no va a impactar ni sobre la oferta agregada de la economía, ni sobre el nivel de producción, que sería T, básicamente el nivel de producción. Entonces, ni sobre el nivel de empleo, etcétera, o sea, variables reales son estas, digamos. No se puede impactar con la cantidad de dinero sobre estas variables, porque son las que van a mover
son las que se van a mover por acumulación de factores, no por la emisión de dinero del Banco Central. Entonces, digamos que te queda como consecuencia. Como consecuencia de que yo sé que no va a impactar sobre variables reales, como consecuencia, digamos, si yo quisiera resolver un desequilibrio, en el mercado de productos, como me dice el enunciado, si quisiera resolver un desequilibrio en el mercado de productos, tendría lo siguiente. Lo que tendría que hacer es considerar, digamos, lo que sería la expresión cuantitativa nuevamente, pero esta vez agregándole el nivel de producción. ¿Cómo sería? Quedaría de la siguiente manera. Entonces yo diría variación porcentual en M multiplicado por la variación porcentual en B es igual a la variación porcentual de los precios, y eso multiplicado por la variación porcentual del nivel de transacciones o el nivel de producto de la economía, que justamente eso me está preguntando, el mercado de productos. Entonces, si yo quiero resolver un desequilibrio en el mercado de productos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que suponer que la velocidad de circulación del dinero es cero, ¿sí? Entonces digo, ¿dónde? Ahí pondría, ¿dónde? En este caso, la variación porcentual, digamos, de la velocidad de circulación del dinero, voy a suponer que es cero. ¿Para qué? Para que me quede de este lado la T, ¿sí? Que es el nivel de transacciones del mercado de productos, o sea, la oferta agregada. Entonces, ¿qué diría yo? Que cualquier variación porcentual en la cantidad de dinero puede generar, como consecuencia de ello, una variación porcentual en el nivel de transacciones, ¿sí? Es decir, que obviamente, si nosotros nos estaríamos comprendiendo, ¿sí?, en una situación inflacionaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto genera, ¿qué cosa? Inflación, ¿verdad? Y obviamente la inflación como fenómeno obviamente puede afectar este nivel de producción, ¿sí? Y aquí está, este es el nivel de producción T, o vamos a ponerle Y, ¿sí? Como ustedes quieran llamar, lo mismo. Entonces, ¿qué van a tener? Si aumenta la cantidad de dinero, ¿sí?, va a generar un impacto en precios, que eso se va a llamar inflación, digamos, y a su vez, ese impacto en dinero puede generar un cambio en el nivel de producción de la economía, que está, lo suponemos, en el PBI potencial. Entonces, puede generar un cambio en el PBI potencial. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la inflación va a generar una distorsión en los factores, ¿verdad? Distorsión en la asignación de factores productivos, distorsión en los factores va a generar, ¿no? ¿Y eso en qué repercute? En que obviamente si yo estoy en un PBI potencial, yo estoy utilizando aquí todos los factores, ¿sí? Quiere decir que aquí en el PBI potencial no hay desempleo, no, estoy utilizando todos los factores. Por lo tanto, si yo genero inflación, voy a generar distorsión en esos factores, ¿sí? Entonces ahí decimos que como consecuencia, si yo quiero resolver un desequilibrio, voy a tener que cualquier incremento nominal en la cantidad de dinero
va a generar un impacto en precio que se llama inflación, y eso puede generar un cambio en el producto de la economía. ¿Por qué? Por la mala distorsión de factores. Es decir, de lo que está potencial puede dejar de estar. ¿Sí? Por la mala asignación que se va a ir gestando, digamos, a medida que haya más inflación. Los factores de producción se van a ir descoordinando, digamos, y obviamente esto de que es potencial va a dejar de ser potencial. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde va? Esta pregunta, claro, ha sido una de las más saladitas de esas 5, pero más o menos muy así hay que contestar. ¿Sí? Es una pregunta que abarca, digamos, algo que tiene que ir por todos lados. ¿Sí? Voy a sacar una captura. Bueno, en primer lugar era empírica. Mientras tanto, alguien que me quiera preguntar algo puede hacerlo, ¿no? Y voy a enumerar solamente los pasos que había dicho anteriormente, que se corte la reunión. Es matemática. El que quiera preguntar algo lo puede hacer. Y álgebra. Álgebra. Ajá. ¿Alguien más? Profe, los clásicos también lo explican de esa manera, que desde la inflación es donde se produce una distorsión de factores y que puede dar lugar a que el PBI potencial no sea verdaderamente potencial por esa razón. O sea, vos partes de una situación, y aquí hablamos con el término de que nos afecta a variables reales, ¿sí? O sea, directamente vos ¿qué vas a hacer? Vos vas a generar inflación, vas a distorsionar los factores de producción, y esto que partías de una situación de PBI potencial, puedes dejar de estarlo. Es decir, tu PBI se puede venir para atrás. ¿Por qué? Porque justamente vos distorsionas los factores con la inflación, por los aumentos de los precios, por la pérdida del poder adquisitivo, etc. Y recordad que vos, cuando estás en PBI potencial, utilizas todos los factores en la economía. Pero ¿qué pasa? Esto se puede joder, digamos, por así decirlo, si vos tienes inflación. ¿Por qué? Porque vas a empezar a distorsionarlos. Entonces, al comenzar a distorsionarlos, esto va a empezar a hacer ruido, digamos, va a dejar de ser PBI potencial, y poco a poco va a ir perdiendo presencia, digamos, la situación económica. Eso es lo que estiman los clásicos, por esa razón que dicen que la teoría cuantitativa es inflacionaria y que genera justamente lo que no quisieran que pase, que distorsione la función de producción de la economía, es decir, la oferta real. Bien, a ver, el segundo, bueno, todos estos pasos tendrían que ir enumerándose, ¿sí? Tal cual está aquí escrito, oferta monetaria, y el otro era bueno, este sería la demanda de dinero. Bueno, así, más o menos los pasos tienen que ir, como para resumir, cerrar, digamos, la explicación. Primer paso, cuando les pregunten dicotomía clásica, cuando les pregunten teoría cuantitativa del dinero, cuando les pregunten en sí neutralidad del dinero, siempre se arranca por la teoría cuantitativa, es decir, la expresión. De ahí ustedes dicen las 3 características más importantes que tienen: empírica, matemática y álgebra. Segundo paso, enumeran qué es cada una, que obviamente las 2 primeras en la oferta monetaria, las 2 segundas a la demanda monetaria. Bueno, en tercer lugar, claramente ya empiezan a hablar de la teoría cuantitativa, de suponer un nivel de producción constante, porque la teoría clásica supone un PBI potencial en un principio, donde la economía está clavada ahí, utilizando todos los factores de producción, digamos, por eso es que es constante, por eso está constante. Y en segundo lugar le aclaran, bueno, que la velocidad de circulación también lo está, y eso genera, ¿qué cosa? Que toda política monetaria del Banco Central, expansiva, digamos, va a generar el impacto en precios, ¿sí? Y eso se llama neutralidad del dinero. Ahí se sería como cuarto paso. A partir de esa neutralidad del dinero, menciona que el mismo afecta a las variables no nominales, es decir, a los precios exclusivamente, y no a variables reales,
sino que en todo caso las va a distorsionar, ¿sí? Es decir, en caso de que vos pensabas generar un impacto positivo sobre la demanda agregada, perdón, sobre la oferta agregada, vas a generar un impacto negativo, ¿sí? Si vos tenías pensado como Banco Central incrementar la cantidad de dinero y generar un impacto positivo en la oferta agregada, va a suceder todo lo contrario. Va a generar un impacto negativo sobre la oferta agregada, sobre el nivel de producción, sobre el nivel de empleo. Y eso es a lo que vamos aquí en el quinto paso. Si nosotros quisiéramos resolver un desequilibrio, nosotros tenemos que hablar de que en principio, bueno, tenemos las presiones expresadas en variaciones porcentuales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, suponen la velocidad del dinero en cero. ¿Para qué? Para que te quede este nivel de PBI de este lado, y no importa aquí que ya te quede así como un desequilibrio, porque vos ya lo que quieras demostrar como final es que todo incremento nominal de dinero genera el impacto en la inflación, y eso va a generar como consecuencia un cambio en el producto potencial, ¿sí? ¿Por qué? Por la distorsión de factores, ¿sí? Es decir, la economía que estaba clavada en una situación favorable, por así decirlo, ahora quizás empiece a dejar de estar, ¿sí? Entonces, eso es lo que hablan los clásicos, ¿sí? Y siempre toda pregunta del profe tiene que ser encarada de esta manera, ¿sí? Si no, caso contrario, la dejan muy incompleta, ¿sí? Y muchas veces no la toma totalmente correcta, o porque le falta algo siempre. Bueno, ustedes aquí tienen todo, ¿sí? Para poner, ¿sí? Tengan en cuenta estos 6 pasos más o menos, y les va a ir bien siempre en la respuesta. Así que yo los tendré en cuenta a todos estos pasos. Bien, vamos entonces a mencionar ahora ¿Me puedes dejar esa pantalla un toque, Luis? Por favor. Sí, obvio. O si no, yo he sacado captura, después paso si quieres. No pasa bueno, nada, ¿no? Así que sí, no pasa nada. uno de los pendejos de Borussia. Haceme acordar de eso, sí, por favor. Eso te voy a pedir que, por favor, mínimo me hagas acordar. Sí, yo también, bien. volver a casa tipo 7. Lo mismo también el que la desee, ¿no? Yo voy a tener una captura ahí, el que me quiera pedir algo, me lo pide, y yo soy sacar captura. ¿Qué te iba a decir? Así que, bien. Sí, Vamos a la... voy a omitir la tercera pregunta por 2 segundos, voy a omitirla. Vamos a la cuarta, que es más fácil, ¿sí? Y la quinta, que es todavía 10.000 veces más fácil. Casi se en voz, digamos, pero me quedo todo ahí mal. Perdón, aquí puesto 3. La voy a omitir a la tercera por solamente defendiendo. Vamos a la cuarta. Lo marca. Ya volvemos a la tercera. tercera. No le puede quitar el pelota. Vamos a la en un momento. dice, se le controla muy bien. cuando aumenta la relación de los billetes en poder del público y los depósitos del sistema financiero, digamos, disminuye el multiplicador de la base monetaria. Bien, esta afirmación es correcta. ¿Por qué? Bueno, ¿correcta o no? Bueno. Y el Chelsea, bien, ¿qué me está diciendo aquí? Muy fácil la actividad, muy fácil. ¿Qué me está queriendo decir? Cuando aumenta la relación de billete en poder del público y los depósitos, me suena algo como el coeficiente de preferencia por la liquidez. Nada para ¿sí? hacer ni por eso. Que mide justamente los efectivos en relación a los depósitos. Entonces, ¿qué me está queriendo decir aquí el profe? Cuando aumenta, ahí me aclara, la relación de billetes en poder del público, o sea, está aumentando esto, el numerador, por ende está disminuyendo el denominador, digamos, y obviamente ahí me lo aclara, y los depósitos del sistema financiero, lógicamente dice disminuye el multiplicador de la base monetaria. Bien. Si es que está incrementando la tenencia en efectivo en poder del público y está cayendo la tenencia en depósitos en poder del público, quiere decir que eso está haciendo incrementar el coeficiente de preferencia por la liquidez. ¿Sí? Esto, coeficiente de preferencia por la liquidez. Unidad de dinero. Coeficiente de preferencia por la liquidez. Y además de eso, como el profe me pregunta cómo que va a disminuir el multiplicador monetario, bueno, a ver, yo tenía una expresión matemática en el multiplicador para calcular, digamos. Justamente voy a poner la que
tiene implícita esta variable, que es el coeficiente de preferencia por la liquidez. El multiplicador monetario era igual al coeficiente de preferencia por la liquidez más 1, ¿verdad? Dividido coeficiente de preferencia por la liquidez más tasa de encaje. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que obviamente si incrementa el coeficiente de preferencia por la liquidez, ¿qué pasa? Está disminuyendo el multiplicador monetario. ¿Es correcta la afirmación? Es correcta, es verdadera. ¿Sí? Entonces, vamos a verlo de otra manera, por así decirlo. A ver, si yo tengo, digamos, para poner un ejemplo, supongamos que mi tenencia en efectivo en relación a mis depósitos cambia totalmente, digamos. O sea que, lógicamente, yo estoy, en este caso, teniendo menos dinero en el banco. Y obviamente, ¿qué pasa cuando yo tenía menos dinero en el banco? O sea, cuando tiene menos depósitos el sistema financiero, obviamente, los bancos, ¿qué pueden hacer? ¿O qué se les presenta? Que disminuye el proceso de expansión secundaria del dinero. El proceso de expansión secundaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, obviamente, recordemos que siempre, ¿qué hacía cada banco? O sea, nosotros teníamos una determinada cantidad de dinero y ahí el banco, este era nuestro depósito, digamos. Este era nuestro depósito. Supongamos que nosotros depositamos 1000, bueno, el banco lógicamente guarda una parte, que esto se llama reserva legal, que la envía al Banco Central, digamos. Supongamos que guarda 300, digamos, y el resto que hacía, la prestaba, ¿verdad? Es decir, la presta a quien la necesite, o sea, a quien le solicite, al banco, un préstamo. Entonces, este dinero entraba a la economía otra vez, ¿sí? Y ahí generaba proceso de expansión secundaria. Pero ¿qué pasa si yo les digo que en lugar de que ahora quiero ir a depositar 1000, quiero depositar 500? ¿Sí? Es decir, mi tenencia en efectivo aumentó y quiere decir que de los 1000, ahora quiero tener 500 en el efectivo y ahora 500 en el banco. Antes no tenía los 1000 en el banco directamente, antes. Pero ahora quiero tener 500 en efectivo y 500 en depósito. ¿Qué va a pasar? Y bueno, va a suceder que supongamos que el banco me retenga una parte de la reserva legal, supongamos 200, y el resto lo tiene que prestar, pero ¿qué pasa? Ya puede prestar menos que antes, ¿verdad? En este caso va a prestar 300. Entonces, claramente, no es lo mismo que el banco preste 700 que preste 300, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema de que el banco comercial hace un menor proceso de expansión secundaria. Se presta menos, quiere decir. Entonces, esto, cuando yo podía prestar menos, esto reducía el valor del multiplicador bancario. ¿Sí? Esto reduce el multiplicador bancario. Por eso la afirmación es verdadera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de algo? ¿Se ha entendido la 4? ¿Dónde? Ya me guardo también a la foto, por las dudas. Vamos a la La actividad. cuadrada es... No, la gordita. Ya sabe que el que me quiere pedir alguna foto de alguna actividad me la puede consultar y yo me voy a fijar si la tengo, seguramente sí la voy a tener y se la voy a estar enviando. Pero por favor siempre mándenme un mensajito para saber. Bien, ¿qué me dice la actividad 5? Dice, si se produce una caída de las importaciones, ¿se verifica un aumento del PBI, verdadero o falso?
Muy fácil. Remil fácil. Bien. Si se produce una caída de las importaciones, es lógico que sube el PBI. ¿Por qué? Porque las importaciones son un factor negativo del PBI, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros hacemos expo menos importaciones, ¿verdad? Si las mismas son un factor negativo, y quiere decir que si caen, obvio va a subir el PBI. O sea, es verdadero. Muy fácil. A ver, vamos, igual de todas maneras no queda ahí la explicación. ¿Cómo tiene que darse? Ustedes tienen que explicar, bueno, ahí como les había explicado en la respuesta, pero la voy a ir explicando ahora de manera muy detenida. Bueno, recordemos que nosotros tenemos en el mercado de bienes y servicios, unidad 3, teníamos que la oferta agregada era igual al nivel de producción de la economía más las importaciones. Mientras que la demanda agregada de la economía estaba dada, ¿verdad?, por los sectores correspondientes: familia, empresas, gobierno y sector externo. Cuando yo quería lograr el equilibrio, ¿qué hacía? En el mercado de bienes, oferta agregada igual a demanda agregada. Oferta agregada igual a demanda agregada, ¿verdad? Ahí lograba el equilibrio. Entonces reemplazo lo que vale la oferta, reemplazo lo que vale la demanda. Entonces, ¿qué pongo? Bueno, del lado de la oferta voy a poner nivel de producción más importaciones. Nivel de producción más importación. Mientras que del lado derecho, bueno, voy a poner obviamente todos los agentes, familia, ¿verdad? Lo que vale la demanda agregada, todo esto. Empresas, gobierno y sector externo. Ahora, ¿yo cómo más procedo? Para obtener el enfoque del gasto, ¿yo qué hago? Estas importaciones que están sumando pasan al otro lado al restar. Bien, entonces me queda el nivel de PBI de aquí de este lado. Esto sería el nivel de ingreso, nivel de PBI, ¿verdad? Esto sería PBI. La producción de bienes y servicios finales es igual a, bueno, consumo más inversión, ¿verdad?, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Por qué paso las importaciones? Justamente para obtener que las exportaciones